Bienvenidos a este tiempo de aprendizaje y equipamiento por medio de las enseñanzas más importantes de la familia de iglesias Dove. Equípese y aprenda cómo plantar y edificar iglesias hoy. Prepárese para recibir de Dios y ser transformado. Formar familias espirituales tiene un orden y el Señor está volviendo el corazón de los padres a los hijos, como dice Malaquías en su capítulo 4. Así que una de las mayores áreas en las que trabajamos en Dove es en formar padres y madres espirituales. Esto es algo que es muy importante porque la paternidad es lo más importante en un líder. Cuando no hemos tenido paternidad, tenemos muchas falencias. Venimos con rechazo, venimos con temores, venimos con inseguridad, no tenemos la capacidad de relacionarnos mucho, porque la paternidad afirma lo que somos. La paternidad nos ayuda a desarrollar cosas que nunca sabemos que tuvimos. Entonces, en Dove es muy importante formar tanto padres como madres espirituales en cada creyente que está llegando a nuestras iglesias y a nuestros grupos. Así que vamos a hablar un poco sobre cómo es Dios en este tema de la formación de padres y madres espirituales. En Efesios capítulo 3, versículo 14, habla de toda su familia en el cielo y en la tierra. La iglesia no es una organización, la iglesia es una familia. Así como familia, el Señor dice en 2 de Corintios capítulo 6, dice: yo seré para vosotros un padre y vosotros seréis para mí hijos e hijas. Una familia saludable tiene un padre con el corazón de Dios. Una familia saludable tiene la dirección de Dios para poder hacer las cosas correctamente. Entonces, parte de lo que trabajamos en Dove, en nuestros valores, es formar padres y madres espirituales que puedan comprender la visión de Dios sobre esa familia, sobre ese grupo pequeño o sobre esa iglesia. La paternidad es muy importante. Según las estadísticas de las personas que están en prisión, el 96% de los que están en las prisiones carecen de una paternidad. Crecieron sin papá, tuvieron un padre ausente, y esto los llevó a tomar un mal rumbo. Esto es lo que queremos evitar con las iglesias. Y necesitamos formar paternidad en las iglesias para que hayan padres presentes y ayuden a sus hijos a crecer en la sana fe. Entonces, la necesidad de la paternidad espiritual está en 1 de Corintios, capítulo 4, versículo 15 al 17, donde dice: hay 1000 instructores, pero no muchos padres. Necesitamos padres espirituales. La paternidad nos ayuda a tener claridad. La paternidad nos ayuda a confiar en alguien. La paternidad nos ayuda a empezar a hacer las cosas correctas. Porque por eso Jesús decía: hago lo que a mi Padre le gusta. Jesús tenía muy clara su paternidad. Y sabía que en todo lo que él hacía para el Padre, había allí un respaldo de Dios. Una persona no puede ser un padre espiritual eficaz si no ha tenido esa experiencia con Dios como papá. Y muchos no han tenido una experiencia con su Padre terrenal, mucho menos con nuestro Padre celestial. Así que formar paternidad significa un acompañamiento, significa tener un corazón de papá para poder enseñar a otros a ser papás. En este caminar con Dove, necesitamos que los pastores, los líderes, los ancianos puedan entender la importancia de la paternidad. Muchos se niegan porque no han podido perdonar a esta persona que les hizo daño. Muchos no quieren saber nada de paternidad porque tuvieron que enfrentar la vida solos, pero al llegar a las iglesias, al llegar a la casa de Papá Dios, es necesario que empiecen a tener esa paternidad. Y muchos están llegando a nuestras iglesias con esa necesidad de paternidad y tenemos que estar preparados, tener pastores, líderes, ancianos bajo paternidad para que puedan ayudar a los que están llegando sin paternidad. Un principio importante es ejercer
paternidad. Una paternidad sana ayuda a que los hijos empiecen a crecer sanamente. Una buena paternidad ayuda a que sus hijos vayan y desarrollen su vida correctamente. Una buena paternidad ama, pero reprende. Una buena paternidad está pendiente de sus hijos. Una buena paternidad sabe cuando tiene que llamar la atención. Los padres espirituales tenemos que orar mucho por nuestros hijos. Tenemos que detectar lo que está pasando alrededor de ellos. Como padres espirituales, tenemos que estar muy pendientes de cada miembro de la iglesia, porque sabemos que el enemigo no va a querer que ellos formen sus vidas en Cristo. Así que la paternidad, ¿qué hace? Como cuando nos une con nuestros hijos naturales, que percibimos que algo les está sucediendo o están en peligro e inmediatamente oramos, actuamos a protegerlos. En la iglesia es lo mismo. Un buen padre espiritual está en oración constante por sus ovejas y está percibiendo lo que tiene que orar por cada una. Esto es un trabajo que Dove nos ayuda a desarrollar como padres y madres espirituales. Entonces, dentro de esa formación de padres y madres espirituales, necesitamos entender que hay 3 niveles de personas que se mueven en las iglesias. Primero, es el nivel de niños espirituales. Cuando una persona llega a la iglesia, llega sin Cristo, va a empezar a ver cosas que no van a comprender, van a sentir cosas en su alma, sus emociones, van a percibir ya cosas espirituales porque han recibido el Espíritu Santo que no van a comprender. Pero tiene que haber allí una persona con madurez espiritual que les ayude a caminar con Cristo y enseñarles lo que está sucediendo cada día de su vida desde que llegó a Cristo. Entonces, una persona que llega a la iglesia necesita un padre espiritual. Puede ser el pastor, puede ser un anciano, puede ser un líder, pero tiene que ser una persona que está calificada. Necesitamos entender que son bebés espirituales. Y así como un bebé nace y hay que ayudarlo a caminar, hay que ayudarlo en su desarrollo día a día, lo mismo sucede con los bebés espirituales en la iglesia. Necesitamos tenerles paciencia, necesitamos empezar a orar por ellos, orar con ellos, ayudarles a entender el ayuno, ayudarles a entender lo que sucede espiritualmente, porque muchas cosas empiezan a cambiar. Así que como padres espirituales necesitamos llevar proceso con cada uno de ellos. Debemos crear un ambiente donde ellos se sientan seguros, donde puedan confiar en cada uno, donde puedan abrir su corazón y contarnos de dónde vienen, qué han practicado en su vida, qué tipos de pecados cometieron, para poder ayudarles y enseñarles qué es lo que está pasando. La primera etapa de bebé es muy lindo porque se denomina el primer amor. Y en ese primer amor, Dios, en su amor infinito, a veces nos contesta oraciones que no son bíblicas. ¿Por qué? Porque su amor es así. Él quiere mostrarle a cada bebé que Él es muy real, porque en esta primera etapa la gente lucha con creer que Dios es real. Así que necesitamos hombres y mujeres de Dios que puedan coger estos bebés espirituales y les ayuden a caminar en Cristo, a crecer en Cristo. Y creo que necesitamos muy buenos padres y madres espirituales para que la gente no vuelva atrás, para que la gente se enamore de Dios, porque si somos buenos padres con ellos, estamos reflejando el amor del Padre que tuvo para con nosotros. Así que es nuestra prioridad que cada persona que llegue a la iglesia la podamos pastorear correctamente, amarlos, ayudarlos a que reconozcan su pecado, que se arrepientan, que empiecen a tener un cambio en sus vidas, pero tiene que ser un cambio vivencial. Los bebés necesitan ayuda. Y ustedes y yo, como papá o mamá espiritual, Dios nos ha confiado estos bebés para que ellos puedan crecer en Cristo. Luego sigue la siguiente etapa, que son los jóvenes espirituales. Y es bien interesante porque un joven tiene muchos pensamientos. Un joven quiere mucho más. Un joven no lo detiene nadie. Por eso la fuerza del joven es tan importante en esa etapa de la vida. Así son los jóvenes en la iglesia. Quieren, después de haber vencido en su primera etapa de bebés,
que pudieron seguir a Cristo porque la palabra se hizo carne, porque vieron la mano de Dios, conocieron a Dios en muchas situaciones, llega esta área espiritual de jóvenes donde están creciendo más y quieren hacer muchas más cosas por Cristo, pero se vuelven arrogantes, se vuelven dogmáticos y necesitan la ayuda de alguien maduro que les ayude a aterrizar sus ideas, que les ayuden a caminar en los pasos de Cristo, un enfoque correcto para poder bajar tanta ansiedad que a veces se genera en esa etapa de la juventud. Así que cuando logramos conectar con el corazón de un joven espiritual, estamos llevándolo a que pueda generar un corazón de padre o madre espiritual. Necesitamos que entiendan que no solamente es leer y memorizar la Biblia. Lo que necesitamos es que ellos se preparen para empezar a tener hijos. Es decir, en la primera etapa de bebés vencieron, se afianzaron en Cristo. Segunda etapa, etapa de jóvenes, de empezar a soñar con lo que dice Jeremías 1:5. Cuando Dios habla con Jeremías, le dice que lo conoció antes de formarlo y que le tenía un plan especial en la vida, que había que desarrollarlo. Somos unos convencidos que los que llegan a la etapa de jóvenes van a empezar a descubrir ese llamado de Jeremías, ese llamado de para qué nacieron, porque en el mundo natural nos enseñan que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Esa es toda la función que nos han enseñado. Pero cuando yo ya soy joven espiritual y voy a Jeremías capítulo 1, entiendo que desde antes de yo nacer el Señor tenía un plan para mi vida. Aquí en la etapa de joven espiritual es donde se me abre esa visión para lo que Dios puso en mí. Y miren lo importante de un buen padre y una madre espiritual. Les ayudamos a que en esta etapa descubran lo que son los dones, el llamamiento, la pasión, la sangre de Jesús sobre sus vidas que les va a dar la capacidad. Así que esta etapa es empezar a ayudarlos a soñar con el plan de Dios. En la primera etapa es ayudarlos a establecerse en Dios. La etapa de jóvenes es ayudarlos a que empiecen a soñar con el gran plan de Dios. Y miren, ese plan es muy grande. Y tenemos que tener en cuenta que nos van a llegar personas de tanto cronológicamente de 1, 5, 10 años, como nos van a llegar de 20, de 30, 40, 50, 60 años, que tienen que pasar por la etapa de bebés, tienen que entrar en la etapa de jóvenes y necesitamos saber cómo ayudarles en su edad a desarrollar cada etapa en la iglesia. Y allí tiene que ser gente madura en el espíritu para poder comprender las circunstancias de vida que han tenido, para poder llevarlos a Cristo y poder que cumplan el supremo llamamiento. Así que la madurez de un padre espiritual se tiene que demostrar en la formación de los hijos que Dios nos está dando y saberlos llevar en cada etapa. Así que amamos la familia Dove porque nos han enseñado a ser padres. Yo soy mentoreado, yo tengo mi papá y cuando tengo dificultades voy a mi papá y él me ayuda, me aconseja, ora conmigo, se preocupa por mí, tenemos relación y cuando estoy en un momento que no sé qué hacer, hablo con él, oramos juntos y Dios me muestra el camino a seguir. Miren la importancia de padres y madres espirituales en los momentos difíciles es crucial. ¿Por qué? Porque allí hay alguien que ha orado por mí, tiene la autoridad de Cristo. Cristo ha puesto en su corazón lo que yo tengo que hacer. Así que ese padre ha recibido una información de Dios y Dios le ha dicho cómo ayudarme en mi problema. Ser joven espiritual significa vencer muchas cosas. Significa aprender a ser manso, humilde. Significa llevar mi corazón a Jesús, postrar mi corazón a Jesús. Esta etapa es muy importante, porque se está definiendo el futuro de un hombre, de un evangelista, de un apóstol, de un profeta, de un maestro. Se está definiendo todo en una persona que llegó a Cristo. Así que necesita a alguien, un papá o una mamá espiritualmente maduro para ayudarle a seguir su caminar con Cristo. La siguiente etapa,
Necesitamos formarlos para ser padres y madres espirituales. Y es la voluntad de Dios que todos se conviertan en padres o en madres espirituales. Y es perfecto los que manejan grupos pequeños, porque en esos grupos pequeños se empieza a desarrollar ese amor por las almas. Se empieza a desarrollar el estar pendiente de la persona nueva. Podemos estar pendientes del uno a uno. ¿Cómo estás? ¿Por qué no has venido? ¿Cómo puedo orar por ti? Y Dios empieza a colocar en nosotros esa necesidad de estar pendiente del pequeño creyente. Es una bendición. El líder del grupo pequeño son padres espirituales. Por eso, uno de los lugares donde podemos empezar a preparar más a los jóvenes espirituales para ser padres espirituales son en los grupos pequeños. Cuando ellos empiezan a entender que hay una palabra para esas personas y se las pueden compartir, cuando puede escuchar a alguien y quizás darle un pequeño consejo, quizás allí va a empezar a amar las almas. Pero necesitamos empezar a formarlos porque los padres necesitan tener un corazón compasivo. Es todo un proceso. Tenemos que ver el panorama espiritual, tenemos que ver cómo comienza el niño, cómo sigue el joven, pero cómo cuando llegamos a ese punto que ya se ha puesto un corazón de padre y de madre, cómo necesitamos empezar a soltarlos. Ahora, nosotros somos creados para ser padres y madres espirituales. El evangelista Mario Murillo dijo una vez: hacer algo menos de lo que fuiste creado para hacer te aburrirá. Y muchos tenemos carreras, negocios, ocupaciones, pero a veces sentimos que algo nos falta. ¿Por qué? Porque fuimos creados espiritualmente para ser padres y madres espirituales. Tenemos cómo funcionar en muchas áreas, pero cuando empezamos a desarrollar esto especial de ser un padre o una madre espiritual, vemos cómo la gente empieza a cambiar, vemos cómo tenemos otro tipo de dones, no solamente en el área laboral, intelectual, sino cómo podemos desarrollar dones espirituales. Y necesitamos que a medida que vayan creciendo en la fe, vayan desarrollando sus dones, porque fuimos llamados a ser padres y madres espirituales. Quizás muchos no han entendido cómo funciona ser un padre o una madre espiritual. En DOF tenemos esa enseñanza. Tenemos cómo equipar. Parte de lo que hacemos equipando es enseñando a ser padres y madres espirituales, porque la promesa a Abraham fue que Dios llamó a Abraham para que fuera padre de muchas naciones, pero Dios lo preparó. Fue el mismo Dios, así que necesitamos un avance en la preparación. Esto no es repentino. Llega el llamamiento, pero es progresivo. Primero, bebés espirituales, luego jóvenes espirituales, y luego empezamos a desarrollar ese corazón de padre y madre espiritual, porque a eso fuimos llamados. Entonces, cuando empezamos a trabajar como padre y madre espiritual, vamos a empezar a ver la recompensa en nuestros hijos. Vamos a ver cómo se rompen sus cadenas, vamos a ver cómo sus vidas cambian, vamos a ver cómo se enfocan en Cristo, y a través de Cristo sus vidas laborales, seculares, van a tener un cambio. Es muy importante entender que vamos a ver la recompensa de nuestro trabajo en familias cambiadas, en generaciones que van a querer amar a Jesús. Por eso un buen padre y madre espiritual va a disfrutar la bendición de ver próximas generaciones amando y sirviendo a Jesús. Yo los invito a que podamos entrenar bien a nuestros hijos en las iglesias. Necesitamos mostrarles una vida práctica. Necesitamos mostrarles una vida de tiempo con el Señor. Necesitamos enseñarles a administrar las finanzas de Dios correctamente. Necesitamos enseñar cómo amar verdaderamente nuestro hogar, nuestra esposa, nuestros hijos, administrar bien el tiempo, administrar las finanzas, los talentos. Hay tanto que enseñar. Pero la idea que tenemos en DOF es formar hombres y mujeres que quieran formar a sus hijos de una manera espiritual. Necesitamos formarlos en los grupos pequeños, en las iglesias. Miren, hay tanto por hacer, hay tanto por hablar sobre la paternidad, pero hay mucha gente que necesita lo que tú tienes. Hay mucha gente que necesita el papá que tú vas a ser.
Ahora, ¿por qué quizás no eres papá en el momento? Porque estás ignorando que tienes un llamado a ser papá. Eso habla Hechos 17:30. Y dice, Dios pasó por alto estos tiempos de ignorancia, pero ahora manda a los hombres en todas partes que se arrepientan. Hay cosas que pasamos. Y quizás no eres padre o madre espiritual porque has pasado por alto este tiempo. Pero te invito a que empieces a entender que Dios tiene un llamado para un padre y una madre espiritual. Hay apatía, hay gente que no les interesa. Otros son inseguros porque no han sanado su corazón, no ha tenido sanidad interior. Por lo tanto, no quieren hablar con otras personas y ayudarles a crecer porque se creen fracasados. Significa que no han tenido una experiencia con Cristo. Miren, esto es lindo. Tenemos que sanar las heridas del pasado para poder establecer su verdad. Otra de las situaciones es que no hemos tenido un buen modelo paternal. Si tuvimos una mala relación con nuestro Padre terrenal, es imposible tener una buena relación con Dios, con ese Padre que tenemos. Así que necesitamos sanar y ser un buen modelo. Porque uno de los retos que tenemos como padres y madres espirituales es mostrarle a la gente que sí se puede ser verdadero en Dios y no utilizar la gente y no manipular la palabra. Ser un buen modelo a seguir es muy importante. Por eso Jesús tomó a 12 y les enseñó cómo era para que lo pudieran replicar. Yo los animo a que nos volvamos buenos modelos a seguir porque tenemos nuestro mejor modelo, Jesús. Así que hay muchas cosas que pudiéramos hablar, pero quiero animarles a que examinen en qué etapa de sus vidas están, bebés, jóvenes o ya padres. Pero tenemos que juntos crecer para poder seguir ayudando a muchos a que cambien sus vidas en Cristo. El Señor necesita hombres y mujeres maduros para que puedan ayudar a otros a llegar a esa madurez y así seguimos replicando para que podamos ganar a Cristo a las naciones para Cristo. Necesitamos padres y madres espirituales. Los invito a que trabajen sobre sus propias vidas y en la vida de los que están a su alrededor, de los que Dios les ha entregado para que les ayuden a terminar esta carrera correctamente. Que Dios los bendiga y los animen a ser un buen modelo de padre y madre espiritual.